En Colombia hay miles de historias, cuentos, verdades, versiones y vidas que no nacieron con un reflector sobre ellas y que muchas veces han permanecido invisibilizados. Muchos de estos relatos han permanecido ocultos durante años y si bien han nacido espacios en los que estas verdades han podido ser rescatadas, como la Comisión de la Verdad, no existen tantas imágenes que hayan permanecido arraigadas en nuestras mentes y que lleguen a nosotros cuando escuchamos estas historias o cuando pensamos en el conflicto. En muchos casos, ni siquiera los rostros de sus protagonistas nos son familiares. Y aunque podamos conocer sus relatos, son muy pocos los recuerdos visuales que tenemos de estas historias y que nos ayuden a recordarlos y reconocerlos en el día a día. En este sentido, este podcast busca analizar la historia de 6 madres que perdieron a sus hijos en el marco del conflicto y que mediante cartas han intentado comunicar sus vivencias. Mediante este podcast busco mostrar la realidad del conflicto desde la perspectiva de aquellos que en muchas ocasiones han sido ignorados y crear un espacio en el que las palabras se conviertan en imágenes y nos permitan sentir e imaginar las experiencias que estas madres buscan transmitir. Quiero expresarte que esa fecha marcó un antes y un después de una familia supuestamente feliz. Hoy, cuando han transcurrido 5 años, 7 meses y 6 días de la ausencia de mi hijo, quiero que conozcas mi caminar, mi lucha y mi resiliencia después de tan terrible hecho. El 28 de diciembre de 2013, mi familia y yo estábamos del otro lado de esa línea, donde tú te encuentras. Fueron días llenos de angustia, incertidumbre, de muchas lágrimas y desespero, sin conocer una ruta, cómo o dónde buscar a mi pedacito de cielo. Teniendo en cuenta lo anterior, mediante estas cartas es posible ver que todo aquello que se diga, ya sea imaginario o real, construye representaciones y es así como los humanos podemos entender el mundo. Es esto por lo que usamos el lenguaje como el principal elemento para comprender y estudiar la realidad en la que vivimos, y es así como día a día construimos representaciones desde diferentes puntos de vista sobre nuestras vidas. Todo esto mediante discursos y descripciones que transmitimos a través del lenguaje. Sin embargo, hay muchas otras formas para comunicar ideas y memorias, que no solo constituyen palabras, sino que también constituyen recuerdos y vivencias a través de imágenes que se forman escuchando estos relatos. Estas imágenes que se comunican verbalmente establecen conexiones y permiten que a través de las descripciones sea posible recrear las memorias y los acontecimientos. Si bien estos recuerdos están unidos a las palabras y los relatos orales o escritos generan un vínculo entre los recuerdos y las imágenes que permite establecer una relación que es ahora más tangible y es la forma en la que la memoria está ligada a la imaginación y cómo ésta, mediante los discursos, crea imágenes. Tenía que buscar a mi hijo como fuera y donde fuera. Fuimos a las emisoras de radio a contar lo que nos sucedía. Pegamos volantes con información de mi daño en postes y lugares muy concurridos, y desde esos lugares comprendí tu indiferencia. Me hiere la ausencia de mi hijo como los 100.000 que hoy no están en nuestra bella Colombia, pero te confieso, me duele profundamente tu total indiferencia. En este sentido, lo escrito puede convertirse en imagen, y es una muestra de cómo las palabras pueden dejar de ser solo leídas para ser vistas y sentidas. Entender y analizar los escenarios, los colores, los sentidos, el dolor y las ideas del pasado que alguien más presenta en una carta es un ejercicio que permite adentrarse en la intimidad de aquella persona y que permite entender y entrar en esa realidad en la que muchas veces podemos ser extraños.
Con base en lo anterior, las cartas de estas 6 mujeres hacen referencia a momentos, lugares o escenarios en los que han buscado a sus familiares o en aquellos lugares en los que los recuerdan. Todas estas descripciones pasan no solo por el relato de aquello que sucedió, sino por la difícil traducción de los sentimientos y el dolor más profundo a palabras que otros puedan entender. Algunas de estas cartas mencionan la dificultad de imaginar o recrear los hechos de la desaparición de los familiares debido al dolor, y algunas otras describen cómo ha sido el proceso de buscar, con lágrimas, con días grises, con carteles en los postes y con el deber de seguir buscando y las ansias de encontrar. En relación con esto, a lo largo de las cartas es posible encontrar varias referencias que mediante las palabras permiten imaginar el dolor que estas mujeres están sintiendo y que justamente buscan transmitir a aquellos que las están leyendo o las están imaginando. ¿Sabes? Hoy me identifico como una mujer buscadora que sigue apostándole a la paz, a la búsqueda insistente no solo de mi hijo, sino de todos los que no están y no aparecen. Te abrazo desde la distancia y deseo lo mejor para todos. De acuerdo con esto, este tipo de manifestaciones y registros del pasado mediante cartas pueden representar un método de comunicación de vivencias, asimilación del dolor y resistencia por parte de aquellos que las producen. De esta forma, al entender estas cartas como herramientas escritas mediante las cuales se pueden construir imágenes, es posible potenciar la relación entre las descripciones y las imágenes que éstas producen y los recuerdos. Así pues, cuando se ve más allá de las palabras y se identifica las imágenes que éstas pueden producir, los procesos de memoria se enriquecen y es posible tener una relación más amplia y cercana con los recuerdos. Soy una mujer buscadora. Me impulsa a escribir esta carta porque son ustedes quienes juegan un papel fundamental para contribuir a la sensibilización y reeducación de nuestros jóvenes. Es tiempo de que se comience a rescatar el valor de la vida y de dar pautas para que sean constructores de paz. Asimismo, es importante destacar que al recordar se producen imágenes y este proceso en el que las vivencias se traducen o se relatan a través de imágenes, ya sea visuales o narradas, permite iniciar diferentes interacciones y enlaces en los que las imágenes se convierten en ejes centrales dentro de los recuerdos. Estos vínculos están estrechamente relacionados con el hecho de que las mentes registran información en forma de imágenes y por lo tanto la activación, el registro y la reconstrucción de memoria mediante imágenes permite activar estos recuerdos y reconocer en ellos puntos comunes con los que puede llegar a ser más fácil entablar una relación y entender el mensaje que se quiere transmitir. De acuerdo con lo anterior, hay muchas herramientas que permiten analizar estas cartas desde la visualidad y que permiten extraer imágenes a partir de estos relatos. Algunas de estas herramientas hacen análisis textual como Voyant, que permite hacer un análisis de corpus escrito mediante diferentes herramientas como nubes de palabras, recuento y frecuencia de palabras. Asimismo, existen herramientas como MapWrapper que permiten georreferenciar la información de las cartas y de esta forma mostrar el trasfondo geográfico y territorial de las historias y los acontecimientos que se describen en las cartas. Ahora bien, en esta última entrega, el enfoque principal será cómo estas cartas se pueden convertir en narraciones y fuentes auditivas que evoquen lugares, paisajes y momentos que permitan imaginar y sentir aquello que es narrado por estas madres. Este podcast se realizará mediante la herramienta digital Audacity, la cual permite grabar audios y editarlos para crear un mundo sensorial donde los sonidos permitan imaginar y situarse en el lugar de las madres. Tengo mucho que contar, solo quiero que esta carta tenga respuesta. Es muy importante que nos escuchen, porque la verdad hemos sido invisibilizados, así lo sentimos. De acuerdo con esto, Audacity, la herramienta mediante la cual modifiqué este podcast, me permitió cargar, editar, mezclar y exportar archivos de audio de una forma sencilla y accesible,
a la cual podría acceder cualquier persona aunque no tenga conocimientos sofisticados sobre edición. De esta forma, en muchas ocasiones, las herramientas de edición de audio pueden requerir algún tipo de pago para poder editar los audios, o pueden ser costosas a la hora de adquirirlos. Sin embargo, Audacity es una herramienta gratuita de código abierto y permite que cualquier persona haga uso de ella sin necesitar pagar ningún valor y sin la necesidad de aprender códigos o funciones complejas. Esta herramienta me permitió desarrollar este podcast y los audios de cada una de las cartas. Con una herramienta como esta se pueden hacer podcasts sobre diferentes temas y se crea la oportunidad de añadir música de fondo y de editar pistas de acuerdo a lo que queramos mostrar. Así pues, este podcast busca mostrar la forma en la que estos documentos escritos, estas cartas, pueden ser transformados en elementos auditivos, generando que las palabras tengan una oportunidad mucho más directa de dejar de ser solo leídas para ser vistas, sentidas y escuchadas. Entender y analizar los escenarios, los sonidos de lugares específicos, aves, voces, árboles, dolor. Tal vez alguna melodía que acompañe este relato permite que las ideas del pasado que estas madres plasmaron en sus cartas ahora sean transmitidas mediante una nueva herramienta que puede evocar lugares, sentimientos e imágenes con un impacto mucho mayor. Una herramienta que nos permite imaginar. En este momento quisiera encontrar a mi hijo, sea como sea, y que el gobierno no nos deje solas, porque es muy difícil vivir con tanto dolor. Las madres de personas desaparecidas llevamos un dolor eterno. Cuando convertimos estas cartas en audios, se establece una herramienta de análisis que va mucho más allá de simplemente lectura de estas cartas. Nos permite configurar otro nivel de análisis donde es necesario entender el lugar, la fecha, los sentimientos, los días, las tonalidades que nacen y que pueden estar explícitas o implícitas en el contenido de las cartas. Cuando estas son analizadas y transmitidas de una forma que incluye estos diferentes elementos que incentivan al análisis, la creación de imágenes y los escenarios mentales, se está realizando un ejercicio que permite adentrarse en la intimidad de las madres que escribieron estas cartas. Escuchar estos fragmentos y adentrarnos en las características y las particularidades de estas madres permite adentrarnos en sus contextos específicos y sentir los sentimientos que provocaron la desaparición de sus hijos. Al poder crear estas imágenes mediante el sonido del viento, de los árboles, de las diferentes voces que se configuran para establecer un solo mensaje, logramos entender que estas madres podría ser cualquier persona, y el dolor de estas madres, su dolor, podría ser nuestro, podría ser mío. Sus historias deben ser recordadas, reconocidas e imaginadas. Al unir todos estos elementos que con los diferentes sonidos crean pinceladas y atribuyen colores y formas a las narraciones, las personas que escuchan este podcast se pueden sumergir en la realidad de cada una de estas madres que escribieron las cartas. Se siente el dolor como propio, se ubican las imágenes del dolor, el conflicto, la soledad y la resistencia, y se siente y se adentra en los huesos, los sentires, los sentimientos, las imágenes y las ideas que estas mujeres buscan transmitir y que permiten entender y entrar en esa realidad, imaginar y ver a través de pinceladas de color las formas, los sentimientos y los lugares del resistir. Es un llamado a la objetividad, la reconciliación y no a la polarización. De antemano quedo muy agradecida por la atención prestada. Les envío un caluroso saludo y les deseo la mejor de las suertes. Atentamente, María Elena Gallego Ríos, una mujer sufrida que busca a su hija.